Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio Miguel Elorza. Meme Yamel está a unos segundos de conectarse con nosotros para también conversar aquí en esta mesa sobre pues este tema. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, buenas noches. A ver, pues veníamos ya de una guerra mediática muy clara de medios hegemónicos a nivel nacional y ahora se nos junta con esta y lo que estamos viendo es un bombardeo tremendo. Un bombardeo tremendo de noticias falsas, imágenes falsas, videos falsos e incluso narrativas falsas en torno al conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. Comienza primero un video, quizá fue la primera noticia falsa o el primer video falso sobre el conflicto, un video en donde Biden el jueves de la semana pasada, en donde supuestamente Biden declaraba que iba a invadir Rusia. Inmediatamente nosotros, Infodemia lo desmintió, otros medios también lo desmintieron y se trataba de una conferencia de prensa que había dado Biden al respecto de otro tema. Y por ejemplo, así han utilizado mucho la brecha idiomática, en este caso el ruso, con el montaje que hicieron del video del presidente Vladimir Putin. En realidad le celebra el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el fin de semana lo presentan como un video en el que prácticamente amenaza al presidente y a México. En ese sentido hay varias narrativas, los videos falsos, también fotografías que llaman al sentimiento de la persona. Hemos visto fotografías de un niño rezando que en realidad corresponden a un niño sirio. Hemos visto fotografías de una niña que también está tirada en el piso y que en realidad corresponden a una película. Otra cosa muy grave que hemos visto en redes sociales es secuencias muy reales de videos sobre aviones que caen o sobre cohetes, que en realidad corresponden a videojuegos. Estos juegos... Ah, claro. La inclusión en esta ocasión de los videojuegos como escenarios que se supone que son reales. Exactamente, se ven muy, muy reales, pero resultan falsos. Entonces, una infodemia multiplataforma es quizá la primera guerra que estamos viendo ahora que está en todas las plataformas. Mensajería instantánea, plataformas de video, redes sociales y los medios de comunicación. La embajada de Rusia en México ha tenido que salir a desmentir a medios mexicanos que están citando otras fuentes. Y aunado a todo esto, la infodemia en los medios de comunicación, en las redes sociales, sitios como Facebook están bajando, por ejemplo, a RT de su plataforma. Así la están de plano bloqueando. Lo borraron. Bueno, y vistos estos ejemplos, que son algunos de los que nos has dado de infodemia alrededor de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ya está con nosotros Meme Yamel, ya te escuchamos, Meme, bienvenida. Pues quisiéramos escuchar un diagnóstico tuyo sobre esta situación de infodemia, a quién le conviene, a qué intereses responde, quién la está construyendo, quién la está replicando, y no es un asunto exclusivo del conflicto allá entre Rusia y Ucrania, lo vemos también aquí en México con ejemplos que ahorita vamos a detallar claramente. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, aunque sea un ratito, y bien tienen razón, lo estaba escuchando, y el tema es que efectivamente no beneficia a nadie esta infodemia, que no solamente ocurre en Ucrania, en Rusia, que no solamente ocurre en América Latina, sino que también ocurre en Europa. Y lamentablemente creo que aquí estamos en una disyuntiva que nos lleva a analizar el papel de la prensa per se. Hemos visto cómo durante los años la prensa nos ha vendido una información, pero es solamente un lado de la historia. ¿Cuál es ese lado de la historia? El que paga. Quizás es incluso el lado de la historia que está a medias, ¿no? En el caso de, pongamos el ejemplo, Ucrania y Rusia, solamente hablan de lo que le conviene a Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos, y omiten la parte en la que Ucrania pues también ha violado tratados, ha violado también derechos, omiten la parte de la OTAN en donde también ha violado acuerdos, eso no lo mencionan. Y aquí en México exactamente es el mismo tema, la prensa trae esta línea de beneficiar a aquellos que pues son los intereses
intereses principales, los magnates. Yo quiero poner el ejemplo de, vaya, para entender a quién beneficia esto y a quién afecta, el caso de Suiza, ¿no? En Suiza la cosa tampoco es tan sencilla. Hace unos días votaron porque se le dejara de dar o se le diera menos financiamiento a la prensa, porque solamente beneficiaba a los magnates. Entonces, ¿a quién beneficia? A los magnates. Beneficia a los empresarios, beneficia a los gobiernos, beneficia a los que están dentro del poder económico y poder político. No hay dentro de la propia prensa, yo lo he mencionado muchas veces, la prensa le sale a deber a la propia prensa, cuando, por ejemplo, en el caso de Rocío Durcal vemos a varios periodistas que están felices, celebran que se haya censurado a 2 medios. Y cuando aquí en México se cuestionan a medios, solamente se les cuestiona por tener un financiamiento extranjero, entonces es una estigmatización, es una crítica, es un ataque a la libertad de prensa, etcétera. Creo que esta es una doble moral que se tiene a veces entre una cierta superioridad por llevar muchos años siendo prensa, por llevar muchos años siendo periodistas tradicionales, por llevar muchos años cubriendo los temas, pero al final la pregunta que hacemos es, no porque lleven muchos años quiere decir que son mejores. Un periodismo sin ética no es periodismo. Sin duda. Como bien dices, Meme, aquí lo que estábamos viendo son, digamos, no es una guerra, una batalla así en donde veamos infodemias que surgen de todos lados y en todas direcciones. Hay claramente el predominio. ¿En dónde estoy? ¿A qué se acaba? Hay claramente el predominio de ciertas narrativas. ¿Qué narrativas estamos observando que se quieren instalar? Desde el punto de vista de la relación, bueno, de lo que ocurre allá, de la relación con México y el gobierno mexicano, con lo que está ocurriendo allá, y luego esto inserto pues en un terrenito bastante abonado que ya teníamos de cara a muchas cosas, a la reforma eléctrica, a la revocación de mandato, a las elecciones, en fin, ¿cómo la ves? Exactamente. Aquí, por ejemplo, la revocación de mandato, ¿no? La narrativa que se está manejando mediáticamente de la revocación de mandato es como un tipo de reelección, que no es así. Pero vemos que están en contra de la revocación de mandato porque supondría, no sé según quién, una reelección o una amplificación del poder de un Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lejos de que se vea como un mero ejercicio de democracia directa. O sea, un ejercicio en donde si alguien no quiere a su gobernante puede utilizar la revocación del mandato y aplicarla. Es un ejercicio realmente democrático. En cuanto a la reforma eléctrica, los spots que sacaba una de estas tiendas defendiéndose, ¿no? Como diciendo, yo pago menos, no es cierto que diga el presidente que yo pago más, y resulta ser uno de estos grandes empresarios que siempre ha estado en contra del presidente, que incluso este grupo de empresarios ha ofrecido dinero para aquellos que quiten al presidente. Entonces, lejos de que la narrativa sea sobre los datos duros, sobre las realidades, sobre los hechos, se está centrando en una desviación que les conviene. La reforma eléctrica han intentado desviar eternamente el debate diciendo que tiene que ver con el medio ambiente, que es contaminante, que la reforma eléctrica es contaminante, cuando el tema es quién va a tener el control del switch, las empresas, o sea, el privado o el ciudadano a través del gobierno. Entonces, vemos que la narrativa, por supuesto, lo mencionaba, sigue beneficiando a un cierto conservadurismo en este país, en América Latina, a las derechas constantemente, y lejos de que beneficie a las mayorías. Vuelvo a poner mi eterno ejemplo. Es increíble que al menos en México el 1% de la población que es capaz de generar riqueza sea el que quiere controlar no solo la narrativa, sino las decisiones del país. Lejos de que en este país, que somos prácticamente 129 millones de mexicanos, donde el 40% son pobres, sea el que se decida, sea donde ellos participen, sea donde se resuelvan sus necesidades. No podemos ni gobernar ni comunicar para el 1% de la población en un país de 129 millones de personas. Así es. Oye, otro ejemplo para desestabilizar a través de la infodemia, generando percepciones reales sobre información falsa, es lo que se dio este fin de semana con videos difundidos de una supuesta masacre allá en Michoacán. Muy extraño, ¿no? Un video que nos preguntamos quién lo tomó, cómo lo tomó, que justo en el momento en el que aparentemente acribillan a unas personas se mueve del lugar y luego pues las autoridades no encuentran cuerpos. Deja muchos interrogantes esto. ¿Qué es lo que busca? ¿Desestabilizar de qué manera? ¿Quién responde? Esto es un tema delicado porque obviamente vemos, lejos del tema del video, yo me iría incluso al tema de ciertos en algunos estados que hoy son ya gobernados por Morena.
¿no? Lejos de que la narrativa era de los gobiernos salientes de grandes éxitos en materia de seguridad, la realidad es una muy distinta. Solo que hoy vemos otra vez a una prensa que ya no está siendo pagada por los gobiernos estatales entrantes, sino que era pagada por los pasados que perdieron las elecciones. Ahora, en cuestión del video de Michoacán, creo que la autoridad está siendo bastante reservada en decir, primero déjenme encontrar los cuerpos y después hablamos, porque la información que tenemos de forma extraoficial es que sería, pues era el funeral o el velorio de la madre de uno de los integrantes de la familia michoacana y que habrían sido integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación los que habrían prácticamente masacrado a estas personas. Claro. Pero esto es extraoficial, no tenemos la información oficial y volvemos al papel de la prensa. La prensa ya está asegurando, la prensa ya está diciendo que esto, que como si estas personas fueran inocentes o fueran culpables, ya se volvió juez, pues, eso llevo. La prensa se convirtió en juez, lejos de informar objetivamente diciendo, está este video, se tomó a través de las redes sociales y entonces las autoridades están investigando, la prensa ya se convierte en juez. ¿En dónde quedó el papel de la prensa que, pese a que tenga su corazoncito que le lata a la izquierda, le lata a la derecha, es una prensa que informa? Hoy la prensa quiere que las opiniones se conviertan en noticias, sí, y las opiniones no son noticia. Ciertamente. Miguel, pues estamos frente a este fenómeno en donde, en última instancia, la gran víctima es la población, en su derecho a ser informada oportunamente, verazmente, etcétera. ¿Qué se recomienda desde alguien que es experto en la infodemia para que una población enfrente un fenómeno como este? Verificar. Primero, comparar el título de un encabezado o el tweet con el contenido en un artículo. Y ahí nos vamos a ver si corresponde o no corresponde. Y después contrastar. El caso, por ejemplo, de Michoacán es muy interesante. ¿Qué dicen los distintos medios? Y a partir de ahí construir la narrativa desde las distintas voces. Por ejemplo, en el caso de la guerra que hay ahora en Ucrania, la invasión rusa, pues hay que empaparse de las distintas fuentes, la versión rusa, lo que se comentaba hace un momento, toda la historia que hay detrás, la versión de Occidente, que no solo es Ucrania, sino es Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, y a partir de ahí contrastar los distintos puntos de vista y evitar ser engañados. Pero no solo eso, ver todas las narrativas. Por ejemplo, hay un video completamente descontextualizado que se empezó a mover el jueves 24 de febrero del presidente López Obrador, un fragmento de 9 segundos diciendo ya no puedo más, que es de todo un discurso que habló sobre cuando termine su mandato, que se jubilará. Bueno, durante el fin de semana estuvieron circulando en redes sociales una fotografía del presidente de Ucrania que no corresponde a actual, que no es actual, sino que es de varios meses atrás, defendiendo al país, y ponían la foto del presidente López Obrador, ya no puedo más, descontextualizando por completo. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese tipo de casos? Ir a la fuente, ¿de dónde sale ese ya no puedo más? Nosotros en redes sociales hemos buscado, no existe el video completo. ¿No existe el video completo? Quien lo tomó subió 9 segundos. Nada más. Solo esa frase. Pues eso les bastaron, para crear una red de infodemia. Que hoy el presidente lo tuvo que aclarar. En ese sentido es verificar las fuentes, verificar los contenidos y contrastarlo. Hasta que sea irrefutable. Hasta que sea irrefutable. En la medida de lo posible, porque también eso es difícil cuando una de las partes es abiertamente censurada, como lo estamos viendo también. Bloqueada totalmente. Bloqueada totalmente. Pues yo les agradezco, les agradecemos mucho. Hombre, muchísimas gracias. Meme, ¿andas por ahí? Ahí andas aquí estoy, aquí sigo. Gracias, Querida Meme, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos platicar contigo muy pronto. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Un abrazo a todos. Abrazo fuerte, luego, Meme. Miguel, muchísimas Y gracias. abrazo a Gracias. Miguelito, muchas El primer gracias espada por de venir. la infodemia. Aquí estamos. Y ahí nos vemos el jueves porque hay Nos mucho. vemos el jueves.